Nuevamente, muchas gracias y saludamos y le pedimos al Padre Fernando una oración inicial, así podamos eh, dar por Mm. comienzo a este breve curso. Muchas gracias. Bueno, hacemos una oración a nuestra Madre, la Virgen María, que ella nos guíe, nos acompañe, nos haga entender todas estas cosas y nos haga vivir mejor cada Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿vamos comenzando? Exacto, exacto. Vámonos, mapa. Bueno, bueno. Bueno, no sé cuánto saben todos ustedes. Eh, Tal vez hay un público, no lo conozco, muy variado, posiblemente, pero a veces se hace esa distinción, la misa nueva, la misa tridentina, la misa tradicional. Eh, que bueno, preferimos llamarla la misa de siempre, como muchos autores hablan acerca de eso, la misa de siempre. ¿Y por qué? Que eso es lo que vamos a tratar de explicar. Porque la misa es una sola. ¿eh? Cristo nos dejó una sola misa, nos dejó una sola misa Cristo, y esta misa viene desde el Antiguo Testamento, desde la creación misma del hombre, como vamos a empezar a ver. Eh, ¿Por qué motivo se llama misa tridentina o tradicional? Porque San Pío V, tal vez ustedes conocen, después del Concilio de Trento, va a codificar la misa eh, que hubo motivos históricos por los cuales se tuvo que hacer esto, especialmente a consecuencia del protestantismo, que empezó retocando, cambiando la misa, porque Lutero especialmente odiaba la Santa Misa, quería destruirla, y de hecho que lo hizo, porque, bueno, ya las celebraciones protestantes no son misas propiamente, ¿no? Entonces, de ahí se le dio ese nombre de misa tridentina por el Concilio de Trento, o tradicional para distinguir de esa misa que comenzó en el año 69, 70, lo que le llaman a veces la misa nueva, el Novus Ordo, que no vamos a entrar en todos esos temas hoy, sino que para tener digamos, tratar de ver todo en conjunto, tenemos que empezar por el principio. Porque la misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, de una manera incruenta, sin derramamiento de sangre. Y es Cristo el que ofrece la misa, es Cristo el que ofrece la misa. Y es Él la víctima, y es Él el altar, y es Él el sacerdote, porque el sacerdote que celebra la Santa Misa lo hace en el nombre, en la persona de Cristo, en la persona de Cristo, ¿no? Pero, como decíamos, para entender que ese acto de adoración sublime, ese gran sacrificio de la Santa Misa, no comienza propiamente con Cristo, sino que uno tiene que entenderlo. Por supuesto que Cristo es el que celebra las primeras misas, ¿no? Pero hay que entender todo esto a partir desde la creación del hombre mismo. Después de la caída en el pecado original de Adán y Eva, fíjense que inmediatamente ya vemos que ya existen los sacrificios, que el sacrificio, ¿qué es el sacrificio? Para ir entendiendo palabras, ¿no? Aclarando, es la oblación externa hecha a Dios, por medio de un objeto sensible. ¿Qué se hace? Ese objeto sensible que se destruye,
que se hace para atestiguar el dominio supremo que tiene Dios sobre toda la creación. Se lo da a Dios. Y entonces, mediante este sacrificio, esta ofrenda que es destruida, que es realizada por mano de un sacerdote, por mano de un ministro legítimo que se va haciendo, se atestigua que Dios es el Señor supremo de toda la vida. Eso es lo principal. Y esto sucedió ya, como decimos. Fíjense que ya en el Antiguo Testamento tenemos varios personajes que hacen sacrificios. Vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, que en la Sagrada Escritura nos hablan de este sacrificio. Vemos a Melquisedec, ese personaje misterioso del Antiguo Testamento que ofrece un holocausto pacífico a Dios. Y fíjense que hay una cosa importante, y esto hay que irlo aclarando para después entender la misa, que durante toda esta etapa primitiva, las tradiciones litúrgicas, la forma de celebrar esos sacrificios, no son algo fluctuante, arbitrario, como que yo lo invento, como que a cada uno se le ocurre cómo hacerlo, una espontaneidad, sino que son precisas y son definidas, y son impuestas por el mismo Dios. O sea, no es que el hombre se le ocurre, bueno, voy a hacerlo de tal manera, no, no, son impuestas por el mismo Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando a Dios le pide, fíjense un punto importante, cuando Dios le pide a Abraham, que había estado tanto tiempo esperando para recibir a su hijo y que después de años, cuando él ya era anciano, va a tener ese hijo de la promesa, Isaac, y que lo vea cómo crecía y estaba enamorado de su hijo y orgulloso. En el momento más hermoso de su vida, fíjense, Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo en un monte donde yo te voy a decir. O sea, imagínense el corazón de Abraham, ¿no? Y Dios le pide eso, Dios le pide que sacrifique a su hijo y tenía que ir varias jornadas, por varios días, pensando en que tenía que sacrificar a su hijo y cómo le iba a decir, imagínense, y Abraham cumplió. Entonces, cuando llega, cuando iba a sacrificarlo, ustedes recuerdan ese pasaje de la Sagrada Escritura, cuando iba a sacrificar a su hijo, un ángel le detiene la mano, ¿no? Entonces, el mensaje es claro. El hombre, y ahí está lo principal de esto, ¿no? Para entender la misa, el hombre realmente merece la muerte. En estricta justicia, el hombre merece la muerte, tendría que inmolarse en expiación para pagar por los pecados, pero solo puede hacerlo con autorización de Dios. Solamente Dios es el Señor y el autor de la vida, y Él es el que recibe el sacrificio y es el que podría decir, porque Él nos da la vida y Él nos lo puede quitar la vida. Entonces, primer cosa es eso, el hombre, por sus pecados, nosotros, la humanidad, merecemos morir, tendríamos que morir. Pero Dios no nos pide nuestra vida y quiere reemplazar eso que tendría que suceder por una víctima. ¿Y cuál va a ser la víctima? Ese cordero que estaba allí. Se ofrece un cordero. Entonces, bueno, fíjense que las narraciones, todas las narraciones del Antiguo Testamento, deben considerarse, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, como ya nos dice el Nuevo Testamento, sobre todo San Pablo, debe considerarse como una preparación y una proclamación de lo que va a pasar después, de lo que pasa en el Nuevo Testamento cuando Cristo viene, cuando Cristo viene. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que eso es lo que vamos a ver para entender la misa, todos los sacrificios del Antiguo Testamento son una preparación. ¿Para qué? Para el sacrificio sangriento de la cruz. Para que Cristo, cuando muere en la cruz, está dando cumplimiento a todo eso. Él va a morir por nosotros. Él va a ser ese cordero.
y que eso se va a repetir en cada Santa Misa de una manera incruenta, incruenta. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese culto de los patriarcas? Los principales rituales hebreos fueron dados por Dios, no inventados por el hombre, dados por Dios muy específicamente, y se los dio a Moisés, se los dio a Moisés, recuerdan cuando sube al monte, que está esos 40 días. Entonces, fíjense que hay una oración que en la Santa Misa, en la misa de siempre, en latín, dentro del canon de la misa, que también ya lo vamos a ver bien, hay una oración que se conoce así en latín, supraque, sobre las cuales. Y dice así esta oración tan hermosa: sobre las cuales ofrendas, hablando del pan y el vino, el cáliz con el vino, sobre las cuales ofrendas, dígnate mirar con ojos favorables y semblante apacible, y aceptarlas como invitaste a bien aceptar los dones de tu siervo, el inocente Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, así como también el que te ofreció el sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo, hostia inmaculada. Dice esa oración, ¿no? Entonces, fíjense que habla ahí de tres cosas. El sacrificio de Abel, todos los conocemos. Inmediatamente después de la caída del pecado original, los dos primeros hijos de Adán y Eva, recordemos que tuvo muchos otros hijos, recordemos que Adán y Eva vivieron 900 y pico años. ¿Por qué? Porque a consecuencia del pecado original ellos habían sido creados para vivir siempre, ¿no? No iban a conocer la muerte, así como la conocemos. Entonces, por eso era que vivían, una de las razones por las que vivía tanto tiempo. Bueno, los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ya empiezan a ofrecer sacrificios, fíjense. Sabemos que Abel ofrece un sacrificio que es grato. ¿Y qué ofreció? Ofreció de los primogénitos de su rebaño, el primer nacido macho de su rebaño y la grasa de esos animales. Y Yahvé vio esa ofrenda y le agradó esa ofrenda. Frente a esto está la ofrenda de Caín, que dice, ofreció los frutos de la tierra y el trabajo de sus manos, y fue rechazado por Dios. ¿Por qué este rechazo? Bueno, es cierto que fue por las disposiciones internas de cada uno. Caín no le ofreció lo mejor a Dios, sí a Abel. Pero hay un autor, Jean Bacquier, que dice acerca de, miren qué interesante esto, dice, hablando de estos dos sacrificios, el de Abel es sangriento, su víctima prefigura el Cordero Inmaculado, se adapta al estado de decadencia del mundo después de la caída, es expiatorio, y ahí está lo importante, porque de ahora en adelante hay un lugar para el perdón de los pecados por medio de estos sacrificios. Así el sacrificio de Abel es aceptado. El sacrificio de Caín es una ofrenda de alabanza, ¿sí?, no sangriento. Y habría sido suficiente antes de la caída del pecado original. Pero no es suficiente ahora, porque la muerte ha entrado al mundo y se ha hecho necesaria una redención sangrienta, nos guste o no. Es así, ofendimos a Dios. Así que el sacrificio de Caín no fue aprobado, dice este autor. Miren qué interesante. Para entender, insisto, el sacrificio de Cristo en la cruz en la Santa Misa. Esa palabra hebrea que va a ser usada en la Biblia para designar la ofrenda, esa ofrenda que da Abel, es aquella que después designa, dentro de todos los sacrificios que se hacen, las oblaciones no sangrientas que se hacían en el Antiguo Testamento. Después de haberlo utilizado por primera y única vez para señalar un sacrificio sangriento. Era un sacrificio sangriento el de Abel, sí, pero después se da esa palabra solamente a la ofrenda que no es sangrienta. Fíjense, la misa renueva, esa ofrenda de la misa renueva lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, el Salvador se ha sacrificado una sola vez, y la primera vez solamente, con efusión
de su preciosísima sangre. Y este sacrificio se reproduce continuamente de modo incruento, sin derramamiento de sangre, en el sacrificio eucarístico. Fíjense qué importante. Por eso hace referencia en esa oración, que es de pasadita, ¿no? En la misa, dice todo esto. Por otro lado, vemos el otro sacrificio, el de Noé, después del diluvio, ese castigo merecido por Dios, por los hombres, se habían alejado tanto de Dios, vaya a saber qué había hecho la humanidad, qué terrible que habrá sido. Es para hablar muchas otras cosas también de qué pasó, o sea, cuál fue ese pecado terrible por el cual se merece el diluvio, ¿no? Bueno, después del diluvio, Noé ofrece también, dice, sobre un altar de piedra. Ofrece, dice, erigió un altar de piedra, siempre el altar de piedra, eso viene desde la antigüedad. Ofreció animales puros, y de todas las aves puras que había puesto en el arca, y las ofrece como holocaustos, es decir, se queman totalmente, no queda nada. Eso aparece en el Génesis, capítulo 8, versículo 20. Pero entonces viene, fíjense, el altar es la figura de Cristo, Cristo es el altar, en quien se encuentran Dios y el hombre, después de ese castigo. Noé ofrece el sacrificio de todos los animales puros, y solamente el hombre no fue sacrificado. Los animales sí, pero solamente el hombre no fue sacrificado, porque estaba reservado para Jesucristo, que Él es el verdadero Cordero, que quita los pecados del mundo. Acá un paréntesis nada más, fíjense para, digo, miren qué distinto en el Antiguo Testamento y todas las culturas antiguas, el pueblo judío, porque Dios se lo revela así de esa manera, va a ofrecer los sacrificios de esta manera a su Dios. Los pueblos, en muchos pueblos de la antigüedad, y no sé si la mayoría o todos, ofrecían animales, no solamente animales, sino que principalmente, fíjense, acá pasaba en América, ofrecían sacrificios humanos. ¿Y a quién se adoraba? Dice San Pablo. Terminaban adorando al demonio. O sea, Dios pide no la muerte del hombre. El demonio sí pide la sangre del hombre. Fíjense, y ahí está la crueldad del demonio. Esos cultos, ojo que también las misas negras que hoy se celebran, que se matan niños hoy, se ofrecen sacrificios humanos. Es la tergiversación. Pero bueno, un paréntesis nada más para distinguir, ¿no? Bueno, el otro personaje, el sacrificio de Melquisedec, que es un personaje que aparece cuando, ustedes recuerdan, cuando Abraham había ido a rescatar a Lot, su sobrino, aparece en Génesis en el capítulo 14, cuando, bueno, habían secuestrado a su sobrino que estaba en otro lugar, lo rescata, vence en la guerra y se encuentra de camino a Melquisedec, que es el rey de Salem, Jerusalén, y bendice a Abraham, es superior a Abraham, recibe los diezmos que Abraham le dio y ofrece pan y vino, ofrece pan y vino. Entonces Melquisedec, sacerdote y rey, es figura de Cristo, que es el sumo sacerdote y el sumo rey. Cristo es el rey. Y su sacrificio de pan y de vino es figura del sacrificio del Nuevo Testamento, lo que va a ser la Santa Misa. Ahora bien, entonces Abraham en consideración al carácter de Melquisedec, que es figura de Cristo, acepta esos dones, que son figuras de la Eucaristía, y en cambio dio al sacerdote la 10ª parte de su botín, el diezmo, el famoso diezmo, reconociendo que él está ejerciendo una autoridad de parte de Dios. San Pablo va a hablar también de este personaje en la carta a los Hebreos. Entonces este gran sacerdote luego parece desaparecer como vino, y no hay rastros de él, no se sabe más. Y por otro lado, vamos a ver el sacrificio de Isaac, que como decíamos recién, Abraham
prefiguró a Dios Padre, que no perdonó a su propio Hijo, como dice San Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice en la carta a los Romanos San Pablo. Dios perdonó la vida de Isaac, pero Dios Padre, no perdonó la vida de su propio Hijo. Isaac es el único hijo del Padre, que lleva sobre los hombros la leña, es decir, el leño, es decir, el árbol de la cruz. Como hemos dicho estos días en los himnos, fíjense, en las oraciones en la Santa Misa de Pascua, ¿no? Entonces, representa eso, ¿no? Isaac lleva, digamos, esa carga, que es Cristo, representa a Cristo, que lleva el árbol de la cruz y que va a ser inmolado. Isaac es cambiado por el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es el mismo Cristo, el Cordero sin mancha. Como dice San Juan Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto tenemos que ver cómo era el culto del Antiguo Testamento que por medio de Moisés, a ofrecer el pueblo judío, que es muy específico, muy concreto, como lo vamos a ver. Aparece esto especialmente en el libro del Éxodo, el capítulo 24 al capítulo 31, más o menos, en esos capítulos donde se relata sobre cómo tienen que ser todos estos sacrificios, y especialmente, es por ahí difícil de leerlo, pero bueno, se puede leer en el libro del Levítico, aparece especialmente cómo tiene que ser muy detalladamente, todas las cosas relacionadas con el culto divino. Dios establece un sacerdocio dado a Aarón, el hermano de Moisés, y a sus hijos, a los descendientes, transmitidos por una unción con un aceite santo, como el Santo Crisma en el Nuevo Testamento. Describe precisamente las vestimentas sagradas que van a usar esos sacerdotes en el culto, el número de sacrificios sangrientos y no cruentos. Entonces, tenemos sacrificios incruentos, no cruentos, es decir, con derramamiento de sangre, que son oblaciones de harina, de pan, sin levadura, siempre aparece el pan sin levadura, de galletas, y sobre las cuales, dice, se vierte el aceite. Fíjense que aparece el vino, el aceite, que es lo que usa la Santa Misa en toda la liturgia, perdón, el pan sin levadura. Y aparece también todos los sacrificios que son cruentos, con derramamiento de sangre. Y se los menciona, más o menos vamos a hacer, no muy extenso, pero más o menos para que entiendan que esto es lo que pasa en la Santa Misa, lo que tiene cumplimiento. Estaba el sacrificio perpetuo, eran 2 corderos que debían ser inmolados cada día, uno a la mañana y otro a la tarde, junto con harina, aceite y vino. Dios prescribía eso. Después estaban los sacrificios pacíficos, que eran de agradecimiento o impetración. La persona que la ofrece debe poner su mano sobre la cabeza de la víctima antes de ser inmolada por el sacerdote, para demostrar que estaba unida a esa víctima. Después de ser inmolada, la víctima se divide en partes, el animal que se ofrecía. Se consume una parte en el altar, la otra se quema, y la otra se la comen los sacerdotes y los fieles. Una parte de la misa, que tal vez veremos más adelante, si Dios quiere, fíjense que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas. Bueno, de aquí viene de este rito, poniendo sobre las ofrendas que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estaban los sacrificios por el pecado, sacrificios expiatorios. Se ofrecían de la misma manera que los pacíficos, con la diferencia que los fieles que ofrecían el sacrificio no podían comulgar, no podían comer, sino que quedaba reservado solamente eso por los pecados. Y ahí está también el tema de que el sacerdote de la misa sí o sí tiene que comulgar, el que ofrece siempre tiene que comulgar, tiene que comer esa parte de la víctima, ¿no? Y después estaban los holocaustos, que eran sacrificios
de exclusiva adoración. La víctima era completamente quemada, sin que nadie la comiese, para rendir un tributo completo y una reserva exclusiva a Dios como soberano. Como soberano. Entonces, bueno, fíjense que también habían dos, dentro de estos sacrificios, nos vamos a detener un poquito, sangrientos muy importantes en el Antiguo Testamento, y que, como sobre todo, insisto, hacen referencia exclusiva al sacrificio de Cristo en la cruz y en la primera misa. Uno era el sacrificio de la alianza, uno el primero, que fue realizado solemnemente por Moisés para sellar en la sangre, esta es la sangre de la alianza, la aceptación por parte del pueblo judío del plan de misericordia que Dios tenía para su pueblo. Esto se describe en el libro del Éxodo, capítulo 24, cuando dice Moisés baja con la ley que Dios le había dado, y entonces les lee la ley, qué es lo que pide Dios para formarlos como pueblo, qué cosas tenían que hacer. Entonces el pueblo acepta, y para sellar ese pacto entre Dios y entre los hombres, hay un testador, un testamento, que es la misma sangre. Entonces se ofrece, dice, los jóvenes, por cada una de las tribus, ponen piedras representando a cada una de las tribus, se ofrece el sacrificio de ese animal, es decir, se derrama absolutamente su sangre, y entonces con esa sangre es derramada, esa sangre, en todo el pueblo, como señal de que hay un pacto entre Dios y los hombres. El derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, de la cual nosotros recibimos esa sangre que es la que nos salva. San Pablo también va a hablar, haciendo referencia y aplicando a Cristo esto en la carta de los Hebreos, diciendo, bueno, él una sola vez derramó, eso se hacía siempre, ¿no? Pero una sola vez se derramó la sangre de Cristo, siendo él mismo el sacerdote que ofrecía el sacrificio y él mismo la víctima. Y por otro lado está el sacrificio del Cordero Pascual, que es lo que, fíjense que el Jueves Santo hablábamos, se celebraba la última cena, voy a hacer una mención también a esto, de cómo era esa cena pascual, ¿no? Bueno, lo conocemos muy bien, lo hemos revivido estos días. El pueblo judío, que no podía salir, estaba esclavo en Egipto, no lo dejaba ir el faraón. Entonces la última de las plagas, de las 10 plagas, es que iba a pasar el ángel exterminador para matar a los primogénitos, al primer varón nacido de todos los egipcios. Y los judíos, para salvarse, tenían que ofrecer un sacrificio, tenían que matar el animal, y con la sangre tenían que marcar las puertas, los dinteles de las puertas, con su sangre, para que el ángel no los matara. Y entonces, después de eso, tenían que comer ese cordero junto con pan sin levadura, con hierbas amargas, con un vino, preparados para escaparse, que de hecho que fue lo que pasó. La Pascua significa eso, el paso de la esclavitud a la libertad. Bueno, entonces los judíos todos los años hacían eso, y al menos brevemente, digo, para entender, fíjense, ¿en qué consistía esta comida pascual? Se ofrecía al tempranito, se mataba el animal, el cordero, el sacerdote lo mataba en el templo, y entonces tenía como 4 partes este rito. Una parte preliminar, que era la bendición festiva. No está en el papel ese que he pasado, por eso estoy leyendo aparte, ¿no? Un agregado. Había una bendición festiva, una entrada con ciertas hierbas amargas para recordar el amargor que habían pasado los judíos, y estaba la bendición del primer cáliz, de la primer copa, el cáliz de Quidush, se llamaba, y es donde Cristo hace el lavatorio de los pies, y donde hace el anuncio de la traición de Judas, en esa primer parte del rito del Jueves Santo.
Después venía la liturgia pascual, donde se hacía la narración de las glorias que Dios había hecho por los hombres. Una primer parte del Jalel, que son esos salmos, de ahí viene el aleluya que nosotros cantamos, alabada a Dios. Estaba el primer Jalel, la bendición de la segunda copa, una segunda copa que se hacía, donde está el discurso de Cristo de la última cena, que está en San Juan. Después está la tercera parte, que es el convite pascual, que se hacía la bendición del pan ácimo sin levadura, que tenía que estar allí, la consumación del cordero pascual se comía, y la tercera copa, el cáliz de bendición que aparece en la Sagrada Escritura. Y es allí donde tiene parte de la consagración que hace Cristo sobre el pan y sobre el vino, transformándola en el cuerpo, en su cuerpo y su sangre. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Lo dice ahí. Y la cuarta parte, que es la conclusión, donde se cantaban los últimos himnos del Jalel. Bueno, un poquito, digo, más o menos para ilustrar, para entender un poquito qué es lo que hizo Cristo allí, ¿no? En esa última cena. Y entonces, bueno, ese cordero, volviendo a lo del cordero pascual, era signo evidentísimo de que era el mismo Cristo que iba a entregar absolutamente su sangre por nosotros, iba a derramar su sangre en el dintel, es decir, justo aparece siempre también esa madera, que va a correr la sangre sobre esa madera. Y miren qué interesante, dice San Justino, uno de los primeros padres de la iglesia, siglo II, dice, para instrucción divina, este sacrificio debía ser renovado cada año. El cordero era preparado con mayor cuidado, debía ser un cordero sin defecto, macho de un año, ninguno de sus huesos debía quebrarse, debía asarse, y para este propósito, atención, cruzado longitudinalmente por una barra de madera de granada, resistente al fuego, y transversalmente por otra barra, a lo largo de los hombros, que formaban una cruz con la primera. Fíjense, hasta en ese detalle ya estaba el signo de la cruz. Estaba el signo de la cruz, que es lo que va a ser Cristo, ¿no? Entonces, bueno, todos los años el Jueves Santo o el Viernes Santo, porque en la época de Cristo había una discusión de qué día tenía que celebrarse la Pascua. Si era, había una diferencia. Por eso fíjense que algunos judíos lo celebraban, lo que fue el Jueves Santo, y otros lo celebraban el Viernes Santo. Ustedes recuerdan que en el pretorio no se querían acercar el Viernes Santo los judíos porque tenían que celebrar la Pascua. Pero Cristo la había celebrado, fíjense, comiendo el Cordero Pascual el jueves. Habían dos tradiciones. Entonces, miren qué cosa. Cristo celebra la Pascua el Jueves Santo, donde hace la consagración del pan y el vino, y el Viernes Santo, donde otros celebraban, en la hora en que se ofrecían los corderos, se mataban los corderos, es la hora en que Cristo muere, el Cordero muere, da su vida. Y ahí cumple con todo, fíjense, maravilloso, ¿no? Que eso es lo que pasa en la Santa Misa, eso es lo que pasa en la Santa Misa. Bueno, entonces los profetas después, brevemente lo digo porque es extensísimo este tema, ¿no? Los profetas, por ejemplo, Jeremías, habla de que va a existir una nueva alianza, porque de hecho que el pueblo rompió la alianza, se fue detrás de falsos dioses, y entonces habla de que va a haber una alianza nueva que se lee en la vigilia pascual, este texto también, pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces habla de esa nueva alianza. Malaquías, el profeta Malaquías también hace referencia a que va a haber un sacrificio que, digamos, va a ser ofrecido en todo el mundo, desde donde sale el sol hasta el ocaso, palabras que se usan también en la Sagrada Escritura. El mismo rey David, inspirado en los Salmos, dice, tú no te has complacido en sacrificios en ofrenda, sino que me has dado oídos, holocausto y expiación por el pecado no pides. Entonces he dicho, he aquí que vengo, habla Cristo, en el rollo del libro, en el libro, ¿no? Que está escrito para hacer tu voluntad. Tal es mi deleite, Dios mío, y tu ley está en el fondo de mi corazón. Haciendo referencia a eso, ¿no?
Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento han sido prescriptos para anunciar al Mesías, a Cristo. Pero no habrá necesidad de prescripciones externas. Él cumplirá con el sacrificio perfecto de sí mismo. Él va a dar cumplimiento a todo ese mundo del Antiguo Testamento en la Santa Misa, en su sacrificio en la cruz y en la Santa Misa. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento fueron aceptables para Dios en la medida que anunciaban ese sacrificio venidero. Pero ellos se tornaron insoportables cuando perdían en su significado. Recordemos que en la época de Cristo, ya los que mayormente ofrecían los sacrificios eran los saduceos, que no creían en la resurrección, eran tipo que no, o sea, imagínense, no tenían el sentido de lo trascendente y ofrecían esos sacrificios, no sabían qué estaban haciendo, estaban ofreciendo sacrificios que no entendían nada. Entonces, claro, toda esa significación que ellos no aceptaron y se perdió su sentido, y es por eso que había un sinsentido, no sabían qué hacer. Es más, hasta los mismos paganos se daban cuenta que habían llegado a un punto, por eso en la plenitud de los tiempos habla la Escritura, es decir, cuando se dio todo para que viniera Cristo, en la plenitud de los tiempos, hasta los mismos paganos decían, y el hombre no tiene, no saben, necesita una redención, y qué sacrificios podemos hacer, no sabían para dónde disparar, ¿no? Entonces, bueno, entre los judíos, la antigua alianza se vaciaba ya su significado por culpa de los propios sacerdotes, y la religión judía perdería en pocos años el templo de Jerusalén, donde se tenía que ofrecer el sacrificio, y el mismo sacerdocio, perdió el sacerdocio, y no se podía ofrecer el sacrificio. Por eso fíjense que, entre paréntesis, otra cosa, los judíos hoy todavía están esperando para poder, ese es el problema de Gaza y todo ese tema, que se tienen que recuperar el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén, que no existe, hay una mezquita donde tendría que estar el templo. Quieren sacar esa mezquita y construir el templo para poder ofrecer sacrificios. Que por supuesto, inclusive ya no tienen sacrificios hace 2000 años, porque desapareció el templo en el año 70. ¿Y quién va a ser, a quién le van a ofrecer sacrificios? ¿Quiénes van a ser los sacerdotes que van a venir? Y bueno, ese que va a venir, el mismo Cristo lo dice, es el anticristo. Pero bueno, otro tema aparte, ¿no? Otro tema aparte, ¿no? Entonces, bueno, todo está preparado para ofrecer, para que Cristo ofrezca digamos, su vida. Y entonces, podemos como un poco concluir con esto. Entre los sacrificios de una nueva alianza, que debe ser sellada en la sangre, es el sacrificio de la alianza que debe ser sellada con la sangre, pero al mismo tiempo será perpetuado por un sacrificio incruento como el de Melquisedec, la Santa Misa. Es el sacrificio de un lugar, como en el Templo de Jerusalén, y al mismo tiempo será el sacrificio universal ofrecido de Oriente a Occidente, en todas las naciones. Es el sacrificio ofrecido por un descendiente del rey David, y será el sacrificio de los gentiles, según Melquisedec. Melquisedec era de los gentiles, no era judío. Es el sacrificio de un momento como el de Isaac, y al mismo tiempo un sacrificio perpetuo, como el del Cordero, que se sacrifica diariamente a lo largo de todo el día. Es el sacrificio de la adoración, como el holocausto, del cual la víctima se consume completamente en honor a Dios, como lo hizo Cristo. Y es un sacrificio de comunión para todos los fieles. Es el sacrificio pacífico de alabanza y es un sacrificio de expiatorio ofrecido por los pecados del pueblo. Es el sacrificio único, como el de Moisés, que celebró para sellar el primer pacto, la primera alianza, y es el sacrificio cuyo fuego sagrado nunca deja de arder. Es el sacrificio perfecto, tanto en la víctima perfecta, es Cristo, que se ofrece voluntariamente y a sí misma como Isaac, como un sacerdote, que no necesita, como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer primero las víctimas por sus propios pecados.
es el sacrificio de liberación externa del Cordero Pascual, y el sacrificio perfectamente interior, poniendo la ley de Dios en los corazones. Es un sacrificio humano, como el de Isaac, y como el esperado por toda la humanidad, y es un sacrificio divino ofrecido por el Hijo de Dios. Entonces, fíjense que, bueno, de ahí vienen esos 4 fines de la misa, con esto terminamos, de por qué se ofrece la misa. ¿Para qué se ofrece la misa? Para entenderlo, ¿no? Primero, un fin es la adoración a Dios, que se somete al Padre y manifiesta su dominio al Padre. Segundo, es acción de gracia, Eucaristía, como se dice, ¿no? Para devolver la vida humana, para agradecer que le había devuelto la vida humana en la resurrección a Cristo. El tercer fin es la impetración. Jesús ora en la cruz por el cuerpo místico, es decir, pide, y en la misa se pide por cada uno de nosotros. Y el último fin de la misa es la propiciación, la satisfacción superabundante que tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Entonces, un poquito, bueno, sé que ha sido medio comprimido todo, perdonen por ahí, extenso y bueno, tal vez denso. Pero bueno, entonces hemos visto en esta primera clase, por decir así, o curso, no sé, digamos, todo lo que significaba, lo que pasaba antes y cómo Cristo le da cumplimiento y lo toma, y la Iglesia lo toma en la Santa Misa, y eso es lo que pasa en cada misa, eso es lo que pasa en cada misa. Bueno, no sé si se ha entendido, si sirve. Excelente, padre, muchas gracias. Sí, seguramente da a la reflexión y al pensamiento, ¿no? Tantos conceptos que hacen referencia a Cristo como aquel Cordero perfecto, ¿no? Y toda la simbología del madero, de la cruz, de cómo debía ser eh, colocado la víctima, ¿no? Como bien lo leíste. Así que bueno, ahí dejamos abierto algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Esto nos llevó a la introducción, como bien decía el padre al comienzo, de lo que estamos aprendiendo, compartiendo la misa de siempre, ¿no? Ver primero como el padre así lo propuso desde los orígenes del Antiguo Testamento y obviamente de la figura de Cristo, ¿no? Como Cordero que quita los pecados del mundo. Así que vamos a seguir adelante. Aquellos que quieran preguntar, consultar, aprovechar unos minutos más al Padre, con todo gusto. Buen día, ¿se escucha? Se escucha muy bien, Sí, Mercedes, sí. adelante. ¿Qué tal? Buen día, perdón, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Ricardo? Y buen día a todos, buen día, Padre Fernando, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien. Me alegro, perdón que no prenda la cámara, pero hoy ha sido día de limpieza, entonces no estamos muy emperifollados, como decimos en nuestra querida Argentina. Padre, se me representó una duda cuando usted iba explicando, yo pude entrar más tarde, perdón, pero cuando uno ofrece una misa por un difunto, que uno trata de desprenderse de algo, ¿no? Dar una Ujú, limosna. Por ujú. ejemplo, supóngase que, no sé, uno quiere pedir una misa por un familiar que partió, yo lo estaba relacionando con los 4 fines de la misa que usted mencionó. Sí. Entonces, ¿cómo podemos relacionar cuando uno no puede ir, que uno quisiera, dice, bueno, voy a ir a misa yo, fulanito de tal, y además voy a llevar una limosna para pedir por el alma de mi abuela? Y cuando yo Ujú. no puedo ir, ¿cómo se aplica a los 4 fines de la misa cuando yo no voy? ¿Qué haría el sacerdote para celebrar esa misa por esa intención mía? ¿Cómo, a mí se me representó, no sé si tiene que ver con el tema, si no tiene que ver, capaz es para otro día, pero justo Sí, me sí, hizo acordar claro. y por ahí me lo he planteado varias veces y nunca he podido sacarme la duda. Claro. Sí, sí, no, primero y principal, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es que quien ofrece la misa es el sacerdote, ¿no? El Claro, sacerdote. exactamente eso. Ujú. Si uno no puede asistir a esa misa, si uno, bendito sea Dios, se lo puede hacer, ¿no? Con mayor razón. Claro, ¿Eh? Pero si uno no puede, bueno, se le pide al sacerdote que ofrece la misa, eh, y bueno, él es el que está ofreciendo por ese encargo. Que bueno, nosotros por ahí tenemos
hemos perdido dentro de unas cosas el sentido de ese, digamos, así como vieron que Abraham le da ese diezmo, por decir así, a Melquisedec por ese sacrificio que ofreció, siempre estuvo en la iglesia el tema bueno, ese, por decir así, ese limosna, estipendio, por ese alma por la cual se está pidiendo esa misa, que puede sacar la misa del alma del purgatorio o aliviar sus penas de las almas del purgatorio, ¿no? Entonces, por eso que, pero claro, a veces se anotan en la misa, ahí hay un error, ¿no? Pero 40, 50 intenciones, vieron que dice antes de la misa. Bueno, en el rito tradicional, en la misa, se ofrece por una sola intención, no se ofrece por 30 intenciones, o se paga solamente una sola, ¿entienden? Porque, digamos, hay algo material y no podría decir, bueno, recibo de 30 personas plata para una misa. No, no, tiene que ser una sola. Y dentro de esto, digo, no quiero ser larguero, pero están las misas gregorianas, que se llaman, ¿no? Que vienen de San Gregorio, de rezar 30 días con intención única la misa por un difunto, que está eso de que, bueno, la iglesia lo ha promovido, que a los 30 días uno saca el alma del purgatorio, aplicando 30 días seguidos la misa por esa alma del purgatorio. Entonces miren el bien, ahí está la comunión de los santos, la iglesia militante, la iglesia que se purifica y la iglesia triunfante en el cielo. Unos podemos rezar por los otros. No, no sé si responde eso, digamos, ¿no? Sí, padre, buenísimo, me sacó la duda, muchas gracias. Pues yo he escuchado incluso un milagro precioso de una señora que ofrece, justamente le encarga al sacerdote eso mismo y saca el alma al purgatorio y ese almita le agradece. No me acuerdo dónde lo leí, pero creo que está en el libro este de San Leonardo de Porto Mauricio. Está, y es precioso por esto mismo que usted dice, que es el sacerdote en la persona de Cristo que ofrece, y bueno, y el valor que tiene pedir por una almita del purgatorio, que por ahí uno no sé, en el medio de la confusión de la iglesia de hoy se olvida, pero esa importancia que usted decía, así que no, clarísimo, muchas gracias, padre. Muchas gracias. Mercedes, hay una pregunta, padre, dice, ¿se puede decir que la misa reúne en sí todos los fines de los diversos sacrificios del Antiguo Testamento que estaban separados? Exacto, exacto, porque ahí está, es al revés, o sea, como que Dios en el Antiguo Testamento fue marcando por medio de sus sacrificios los fines de la misa. Fue preparando para que entendiéramos que ese sublime sacrificio iba a ser el que se iba a aplicar en la cruz, pero el que prefiguraba de alguna manera en el Antiguo Testamento. Esos 4 fines de la misa se prefiguraban en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí Beatriz, adelante, tiene la mano levantada con gusto. Buenos días, Ricardo, padre, buenos días para todos. Buenos días. Tengo una duda que me surgió ahorita escuchándolo y a ver, No Moisés subió, se le dieron las tablas. ¿Me escuchas ahí, Ricardo? se escuchaba medio con distorsión. Si lo puedes Entrecortado. repetir la pregunta. Bueno, mi pregunta va hacia el hecho de que Moisés recibió, cuando el padre nos habló del Éxodo, los capítulos 24 en adelante, yo tenía siempre como la conciencia de que Moisés recibió las tablas de la ley y que todas esas otras leyes habían sido parte de los 613 preceptos que el pueblo judío como que iba aumentando. Pero entonces Moisés recibió los 10 mandamientos y recibió las tablas de la ley y todo eso en cuanto al culto y la liturgia fue inspirado también. O sea, yo sé que en la Biblia todo es inspirado, pero tenía esa duda como de todas estas normas y estos cánones litúrgicos que recibió Moisés también en cuanto a cada cosa con la misa. Esa es mi duda, pues como que... Bien. Buena pregunta, buena pregunta. Gracias. Sí, es que en realidad uno por el catecismo de niños que recibimos, uno simplifica un poquito diciendo, bueno, los 10 mandamientos. No era solamente estos mandamientos, sino que era toda la ley, era toda la ley.
también, ojo, digo que es otro tema, pero esos 600 y tantos mandamientos que existían en la época de Cristo, no era, que es lo que le echa en cara Jesús a los fariseos, no era lo que Dios había dado. Se le había agregado con el paso del tiempo otras cosas que no tenían nada que ver, que sofocaban y que nadie cumplía. Pero sí todo esto, respecto al culto, a la moral, al culto, miren, en el libro del Levítico, bueno, si ustedes leen detenidamente, está toda esa ley, y eso es lo que Dios le da a Moisés. No solamente los 10 mandamientos, sino toda esta ley, toda esta ley. O sea que era no solamente la parte moral, sino que era la parte inclusive social, la parte religiosa en cuanto al culto, litúrgica. O sea, todo eso estaba dentro de ese pacto que ofrecían. Por eso fíjense que, digamos, la liturgia no es algo de, ay, sí, no, no, es algo muy serio. Es algo muy serio que a veces uno vieron que ese catolicismo nuevo de, bueno, voy a misa si lo siento, no, 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 o sea, es parte de tu ser católico. Si no vas a misa, no sos católico. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es parte de ese pacto y que nosotros hemos hecho por medio del bautismo. Digamos, por ese lado viene, no sé si respondo a la pregunta. Sí, Padre, Dios le pague. Y la otra cosa es que uno siempre ha escuchado de los sacerdotes decir que el libro del Levítico es el libro que Jesús vino a abolir. No, 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 no. Cristo dijo, no vengo a abolir, vengo a dar cumplimiento. No sé si acuerda esa partecita, yo no he venido a Total, abolir la sí, ley, claro. vengo Sí, el a Señor lo darle dijo. cumplimiento. O sea, ¿qué significa eso, lo que acabamos de decir? Esas cosas que eran figura, que figuraban lo que iba a venir, Él las cumple, le da plenitud, le da plenitud. O sea, antes había un cordero, la ley era matar el cordero y comerlo. Pero ahora, esa ley, que era de matar el cordero, dice, no, 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 en realidad, eso simboliza o figura lo que yo voy a hacer. Yo soy el cordero. A mí me tienen que comulgar o comer, ¿no? Entonces, yo le doy plenitud a eso que ustedes por siglos hicieron. En ese Hermoso, sentido. Padre, Dios le pague. Sí, Señor, queda muy claro. Dios le pague. Muy bien, muchas Hola, gracias. yo quería hacer una Adelante, pregunta. Juanjo. Me ha llamado la atención, porque no había caído nunca en el asunto, el tema de la cena de Pascua del Jueves Santo para Jesús y sus apóstoles respecto a cuando fallecía el cordero, cuando estaban matando los corderos, era cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Y la pregunta es si hay ya un acuerdo entre los exégetas de qué pasó realmente, porque no lo había pensado nunca. Gracias. Respecto, perdón, ¿de qué tema? ¿Lo exégeta respecto de qué tema? Respecto a si estaba celebrando la cena de Pascua el Jueves Santo Jesús con los Es que apóstoles, sí. eh, Ujú. y qué estaba haciendo el pueblo judío, o sea, el desfase de fechas de un día, si Ajá. hay una respuesta ya. Sí, bueno, por eso hay varios, bueno, no lo he traído aquí, pero bueno, recuerdo del seminario cuando estudiamos a los grandes comentaristas sobre las instituciones bíblicas, lo que se ha estudiado es que en la época de Cristo, es lo que dije recién, como tantas otras cosas, porque recordemos que la religión judía se había venido muy abajo, ¿no? Entonces, como que variaba la fecha. Recordemos que no es como nosotros ahora que decimos el 31 de enero. Era un calendario lunar, a veces móvil, como lo es nuestra Pascua. Entonces, el día preciso, con el paso del tiempo y por tantas prescripciones y cosas, algunos decían ramas dentro del judaísmo, porque habían ramas, algunos terminaron diciendo, por eso los evangelistas, por ejemplo, principalmente creo que es San Mateo, San Marco, que hace referencia a la rama, por decir así, de que celebraban el jueves la Pascua, es el 14 de Nisan, lo ponían ahí el jueves. ¿Eh? Y otra, por ejemplo, San Juan, que era de la parte sacerdotal, por decir así, ¿no? Que él tenía acceso porque era familia sacerdotal, por eso tuvo acceso a entrar en el juicio de Jesús, lo hacía el Viernes Santo. Y es por eso que fíjense, sí, o sea, el día de la Pascua se ofrecía, se mataba el cordero y se lo comía ahí a la noche.
pero algunos lo hicieron el jueves y otros lo hicieron el viernes, ¿entienden? Entonces, Acomodado. era una realidad, era una realidad. Y ahí se Sí, sí. explica eso ese pincelazo que da Esto se conoce por la tradición, digamos, no está escrito en la Biblia, hay que interpretarlo a la luz de la tradición. Ujú. Eso es importante también, ¿no? No sé si Sí, sí, más o sí. menos se... Sí, 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 claro que sí. Muchísimas gracias, Padre Fernando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno más desea hacer una consulta, comentario? Con gusto. Y obviamente adelantarle un poquito, padre, de qué serán las otras encuentros. Esta fue una Ah, introducción histórica, podríamos decir, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, histórica en cuanto, todo va a ser más o menos un poquito histórico, las primeras, pero lo que pasó desde, por decir, desde la creación hasta Cristo. Lo que veríamos, si Dios quiere, el próximo encuentro sería, bueno, desde Cristo, los apóstoles, la primera iglesia, o sea, cómo era la misa. Y entonces ahí uno entra, que se presta tanto hoy para tantas cosas, ¿qué se hacía? Habían 500.000 misas distintas, habían ritos distintos, ¿qué pasaba? ¿No? O había unidad. ¿eh? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de ver es un poco esa primera etapa de la iglesia, que es muy importante, es muy importante. Y si nosotros estamos celebrando esa misma misa, o si fueron misas distintas que se fueron inventando, cambiando, o si es la misa de siempre, que es lo que decimos. Entonces, vamos a ver en la próxima vez, si Dios quiere, qué pasó en toda esa iglesia hasta que ese gran papa, San Gregorio Magno, va a fijar, por decir, una primer fijación del canon, especialmente de la misa, ¿eh? Y qué pasó en todo eso, con todo esto. Y en el otro encuentro, es por qué el Papa San Pío V, junto con el Concilio de Trento, digamos, fija la misa de tal manera que nosotros la conocemos como la misa tridentina o tradicional, que es la que celebramos nosotros. ¿Por qué se tuvo que hacer eso? ¿Por qué se tuvo que hacer eso? Bueno, son adelantos, digamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Obviamente tiene que ver mucho la tradición y el comentario oral desde aquellos tiempos hacia los primeros apóstoles, ¿no? A los primeros discípulos, más que los apóstoles fueron los elegidos por Cristo, pero los primeros discípulos y sacerdotes y aquellos ordenados por los mismos apóstoles y tal, ¿no? O sea, hay una secuencia temporal que se va a ir dando o la vamos a ir estudiando de que cuando participamos de una misa de siempre, estamos dentro de una ceremonia que tiene muchísimos años y contenido muy profundo, ¿no? De ahí también tiene que surgir el respeto, ¿no? No podríamos estar aplaudiendo en una misa. Pero bueno, este, ahí vamos. Bueno, con todo gusto, padre. Muchas gracias. Ahí los saludos y obviamente el agradecimiento por este tiempo. Nos veríamos Dios mediante el sábado próximo a la misma hora en sus países por este mismo canal, por el mismo código de Zoom. Se repite para no estar cambiándolo y sea fácil. Y obviamente estas clases quedarán después grabadas ahí en el sitio, yo se los voy a compartir. Todos recibieron este pequeño resumen ahí que el padre iba leyendo y comentando a Bueno, modo de un material, ¿sí? Adelante, sí. padre. Si a alguien le interesa, hay material digital, ¿no? Yo precisamente acá tengo, digo, por si alguien quiere, y quiere profundizar, al menos dos. Uno es Origen y explicación de los ritos y ceremonias de la Santa Misa, del padre Lamberto Font. ¿eh? Muy interesante el librito. Y otro un poquito más nuevo, que se ha hecho. Padre, ¿se apagó el micrófono, puede ser? Ah, a ver, ahí. Ahí se escucha. Bien, bien. El Perdón. último libro, ¿cómo se llama? Perdón. Tesoro y tradición, ¿eh? Guía definitiva de la misa en latín.
algo muy gráfico, muy hecho como para un manual de secundaria, muy bien hechito, de toda la misa, ¿no? Muy bien hecho, lo tengo digital, sí, puede servir. Muy bien. Si gusta, después lo compartimos y se lo enviamos a todos los presentes y aquellos que se han inscrito en este pequeño curso, que es el primero, Dios mediante, y nos ayude a avanzar con otras dos propuestas, ¿sí? Porque hay mucho para aprender, mucho para conocer, mucho para valorar y muchísimo para darle gracias a nuestro Señor, así que lo vamos a estar enviando ahí seguramente. Muy bien, Padre, Bueno, hacemos el final con su bendición, los encargamos en bueno, oración para bien, todos. bien. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis quedar en paz. Gracias a Dios. Muchas gracias, Padre, un saludo, Bueno. gracias a todos. Hasta luego, nos vemos el sábado, Dios mediante. Dios les pague, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao, chao.